Bueno, le queremos dar a todos la bienvenida a este taller virtual, Los que no está escrito no existe, cómo sobrevivir a la publicación de artículos científicos, que va a estar a cargo del doctor John Salmatón García. Y voy a dejar entonces toda la presentación a Norma Fernández. Norma y yo formamos parte del comité editor de la Revista Argentina de Microbiología y también participa de esta organización Luis Merino, que es representante de filiales de la Asociación Argentina de Microbiología. Norma, si vos querés entonces tomar la palabra. Sí, Bienvenida. hola, buenas tardes, bienvenidos a toda esta actividad. Muchas gracias por acompañarnos. Para mí es un placer presentar a el doctor John Salmanton García, que trabaja en la Facultad de Medicina del Hospital Universitario de Colonia, el Instituto de Investigación Translacional, Clúster de Excelencia de Colonia, sobre respuesta al estrés celular en enfermedades asociadas al envejecimiento, también en el Departamento de Medicina Interna del Centro de Excelencia para Micología Médica y en el Centro de Investigaciones de Infecciones de la sede asociada en Bonn, Colonia, todos ellos en Alemania. Así que para mí es un gusto y un placer presentarlo al doctor John Salmanto García, que nos acompaña y va a disertar en esta presentación. Muchas gracias, Norma, y muchas gracias por la invitación para hacer esta charla o este seminario. Voy a compartir la pantalla para guiaros a través de unas diapositivas. Vale. Y bueno, básicamente lo que haré será guiaros más que nada sobre mi experiencia o el cómo hacemos o preparamos las publicaciones aquí en Colonia. Lo primero de todo, y realmente casi que lo más importante en todo el proceso es mantener un orden y mantener una coherencia. Y el principio de todo es mantener un orden a la hora de nombrar los archivos con los que vayamos a trabajar. Este es el sistema que utilizamos aquí en Colonia. El nombre del archivo siempre estará iniciado con el nombre del proyecto. Después mencionaremos qué tipo de documento estamos tratando, en este caso un manuscrito. Después pondríamos la fecha y finalmente las iniciales de los autores. Esto va cambiando en el tiempo de la siguiente manera. Tenemos siempre de manera constante el nombre del proyecto, el tipo del artículo o el tipo de archivo y después las diferentes versiones. Y por ejemplo, si cogiésemos el primer ejemplo de arriba del todo de la primera versión, tenemos que es un proyecto, un manuscrito, es el primer borrador a fecha de 28 de julio del 2022 y el archivo se creó por una persona con las iniciales LG. Esta persona con las iniciales LG se lo envió para obtener sus comentarios o su feedback de otra persona y cuando esta segunda persona ya ha incluido sus comentarios, incluye también en el título del archivo sus iniciales, en este caso MB. En la segunda versión, la primera persona, LG, incluiría los comentarios según considere necesario y incluiría una fecha nueva y así sucesivamente hasta que lleguemos a la versión final. Es importante mantener, como decía, una coherencia y eso incluye también los tiempos verbales que utilizamos. Normalmente se utiliza el pasado simple. El pasado simple es un tiempo verbal en inglés porque normalmente utilizaríamos en inglés, de tal manera que nuestros resultados puedan llegar a la mayor cantidad posible de personas. También es importante mantener un orden en las cronologías. Hay que seguir unas secuencias lógicas porque eso nos va a ayudar a que los lectores y las lectoras entiendan mejor lo que queremos decir. Es decir, si en la vida real, cuando un paciente tiene un proceso, vamos a decir, infeccioso, inicia con unos síntomas, después va al hospital, tiene un diagnóstico, después van los resultados y finalmente el desenlace, en la publicación tendremos que hacer lo mismo. Primero describir los síntomas que contaba el paciente,
Después, mencionar que ha iniciado el seguimiento médico, qué procedimientos diagnósticos se han realizado, si se ha iniciado algún tratamiento, cuáles han sido los resultados y finalmente el desenlace. Y esta cronología también influye de manera de mantener un orden alfanumérico en todo nuestro texto. Es decir, por ejemplo, iniciamos enumerando equinocandinas, que es un tipo o una clase de antifúngicos. Pues empezaríamos lo haríamos de manera alfabética. Primero anidulafungina, después caspofungina y finalmente micafungina. Y dentro de unos meses o unos años, pues incluiríamos también rezafungina. Y es importante mantener o tener en cuenta y no olvidarnos de las jerarquías y la jerarquización dentro de las diferentes secuencias. Por ejemplo, si estamos describiendo un estudio con una muestra de, vamos a decir, 100 pacientes y estamos describiendo cuáles son las patologías de base más prevalentes, empezaríamos por la más prevalente e iríamos disminuyendo según se vaya reduciendo su frecuencia. Otro aspecto importante son los números y las cifras. En este aspecto, aquí en Colonia, digamos que la política oficial en nuestro grupo es que los números del 1 al 13 se escriben con letras y del 14 en adelante con cifras. Yo personalmente prefiero el límite en el número 10, pero eso al final también depende de vuestras preferencias personales. Sí que es verdad que nunca empezamos una frase con un número en cifras, es decir, eh, por ejemplo, 2 pacientes les pasaron X. No iniciamos con el símbolo del 2, sino que iniciaríamos con el 2 en letras, es decir, D o S. Otro aspecto importante es realizar o realzar, mejor dicho, los cambios, usar el track changes. Esto nos va a ahorrar un montón de tiempo. Según con quién trabajamos, también tiene sus preferencias. Hay gente que no le gusta el track changes, pero realmente el tiempo que ahorramos es muy, muy considerable, porque no tenemos no tenemos que como autores marcar o señalar qué cambios hemos hecho y tachar los que quitamos, ni luego para revisarlo hacer el trayecto inverso. Simplemente activamos el track changes, incluimos lo que consideremos que sea nuevo y después se puede eliminar o aceptar. Y además el propio track changes nos lo marca de manera diferente. Si un texto, por ejemplo, de normal en un archivo de Word o el equivalente que utilicemos aparece en letra en negro, pues en este caso aparecería, por ejemplo, en rojo. Y por cada una de las personas que incluyen comentarios en ese archivo, se asigna un color diferente a la persona. Así que podremos ver en todo un momento quién ha comentado el qué y qué comentarios son nuevos respecto a la versión inicial. Con lo cual nos ahorramos, como decía, muchísimo tiempo. Y es importante que entre las diferentes versiones vayamos eliminando los comentarios que ya no apliquen. A la hora de iniciar la redacción es importante seguir los comentarios, no sé cómo sería en Argentina, pero en mi caso los comentarios que nos enseñaban nos hacían los profesores a la hora de aprender a escribir nuestras primeras redacciones antes de empezar en ciencia y en la universidad y demás. Es decir, primero hacernos una idea de qué es lo que queremos tratar en cada uno de los párrafos y después ir incluyendo diferentes con viñetas, con bullet points, como se diría en inglés, las ideas principales a desarrollar en cada uno de los párrafos. Después, esas viñetas las convertiríamos en frases completas y finalmente las frases completas las uniríamos en los diferentes párrafos. Hay diferentes tipos de publicaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, metaanálisis, revisiones, estudios de cohortes, casos y controles, estudios descriptivos o reportes de casos. Los 4 últimos son artículos originales y los 2 primeros necesitamos de publicaciones previas. Las indicaciones que hoy, o la información que hoy voy a dar es sobre todo de artículos originales, aunque sí que es verdad que se pueden aplicar a los otros 2, especialmente en cuanto a la presentación de los datos. Como decía, la estructura de los artículos originales tiene o recoge los puntos que vemos en la pantalla.
Primero tenemos un título, después un listado de autoras y autores, sus respectivas afiliaciones, también un resumen, el abstract, y después el manuscrito propiamente dicho tendría su introducción, sus métodos o materiales y métodos. Según en qué tipo de ciencia hagamos la publicación, puede ocurrir que los métodos sean lo último en describirse, no realmente el segundo apartado como aparece aquí. Después irían los resultados, la discusión, las referencias, las tablas y las figuras y finalmente agradecimientos, financiación y apéndice o materiales suplementarios en el caso de que aplique. Respecto al título, tiene que ser representativo del manuscrito y fácil de recordar. Es decir, básicamente no poner algo que sea muy general, sino que ayude a que otras personas también sepan de qué artículo estamos hablando solamente con el título y ver más o menos o facilitar lo que puedan esperarse. También, si conseguimos que sea pegadizo o atractivo, pues mucho mejor y cuanto más breve, mejor. No hace falta que sea un telegrama, pero tampoco es necesario que tenga tres líneas de una frase de 3 líneas. Respecto a las autorías, esto es como lo hacemos nosotros. Sí que es verdad que dependiendo de la institución esto varía, pero sí es cierto que por los compañeras y compañeros con los que voy hablando en diferentes momentos, sí que va un sistema más parecido a este que yo diría que es el más justo o uno de los más justos. La primera persona o el primer autor, la primera autora sería la persona que escribe el artículo, es decir, al final quien hace que no sean simplemente unos datos lo que tenemos, sino que lo convierte en una realidad, ¿vale? Después irían subinvestigadoras y subinvestigadores que han apoyado y han hecho realidad este artículo en diferentes grados, las personas que se encargan de dirigir el proyecto, de realizar la estadística, también la gestión de los datos, subinvestigadores externos y finalmente el investigador o la investigadora principal, o dicho de otro modo, el jefe o la jefa. He incluido unos asteriscos que hacen referencia a la posibilidad de incluir autorías compartidas. Si tenemos, por ejemplo, que el manuscrito se ha escrito entre 2 personas o que 2 personas han coordinado la escritura y el desarrollo de la publicación, podríamos incluir lo que en inglés se llama las shared authorships. Y de esa manera contaría o le daríamos y acreditaríamos ese esfuerzo adicional de estos autores y autoras. Y una cosa que que utilizamos nosotros bastante en Colonia, porque básicamente uno de nuestros modos de trabajo es recoger pacientes de diferentes lugares, pues agradecerlo. Lo hacemos en base a, según la publicación, diferentes límites y tenemos los coautores y los colaboradores. Los coautores serían lo que aparece en pantalla en la parte superior, son las personas que objetivamente más esfuerzo han hecho y los colaboradores serían esas personas que han hecho un esfuerzo también muy grande, pero que preferimos no incluir en agradecimientos. Y no los incluimos en agradecimientos y las mencionamos estas personas como colaboradoras porque de esta manera la publicación también cuenta para el índice H de estas colaboradoras y además también cuando buscamos su nombre en PubMed o en otros buscadores les cuenta, es decir, sería un plus a los agradecimientos. El resumen sería lo último que hay que escribir porque básicamente resumimos todo lo que ya hemos mencionado. Si no lo tenemos mencionado no podemos resumirlo. Y la estructura sería como vemos en la pantalla. Primero antecedentes o la introducción, después los objetivos que según los requerimientos de la revista pueden ir incluidos en la propia sección de antecedentes, después materiales, métodos, pacientes y seguiríamos con resultados y finalmente la conclusión. En el resumen o en el abstract no mencionaríamos o no tendríamos una parte de discusión.
no incluiríamos referencias y sí que tendríamos que proveer con palabras clave. Normalmente suelen ser 4, 5, 6, tampoco hace falta un párrafo entero. Ya nos metemos en el propio o en el manuscrito propiamente dicho y empezaríamos con la introducción. No se suele recomendar hacer una introducción excesivamente larga. Una excepción podrían ser las revisiones, que sí que podemos ahí expandirnos un poco más. Y normalmente suelen ser 3 párrafos que responden a las siguientes preguntas. ¿Qué sabemos? Sería el primer párrafo. ¿Qué no sabemos? Sería el segundo párrafo. Y el último sería ¿cuál es nuestro objetivo? Esta es una estructura, bueno, que normalmente solemos utilizar nosotros. Sí que es verdad que a veces se estima necesario escribir un párrafo más. No pasa nada. Aquí incluiríamos referencias en todo momento. En el único punto en el que no incluiríamos referencias sería en el objetivo. Pero si os fijáis, cada oración, cada frase va con una referencia. ¿Por qué? Porque todo esto lo sacamos de la literatura, el qué sabemos y el qué no sabemos, ¿vale? Sería, o lo ideal sería, incluir el menor número de referencias posibles, nunca olvidándonos de referencias importantes, de tal manera que cada oración que incluyamos tenga pues, entre 1, 2, máximo 3 referencias, aunque lo ideal sería 1, y mencionar publicaciones originales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si hemos visto una frase que la queremos incluir en la introducción y esa frase viene originalmente de una revisión, dentro de la revisión tendríamos que buscar cuál es el artículo original del que se ha extraído esa frase, ¿vale? De tal manera que mencionásemos la fuente original y no las fuentes secundarias. Y como decía, la estructura, qué sabemos, qué no sabemos y qué vamos a hacer o cuál es nuestro objetivo. Los métodos diría que es la parte más sencilla porque es simplemente describir lo que hemos hecho. Y normalmente, si nos quedamos en blanco y no sabemos muy bien cómo comenzar, es una buena manera de romper un poco el hielo de la hoja en blanco. Aquí mencionaríamos la selección de pacientes y de muestras como la hemos hecho, que nos podemos ayudar, por ejemplo, de una figura como la que aparece en la derecha, en la que mencionamos cuál es nuestra muestra inicial y cómo vamos filtrando los pacientes hasta conseguir los pacientes finales, en este caso con pacientes, pero si es con muestras de laboratorio se puede aplicar el mismo sistema. ¿Dónde se ha desarrollado la investigación? En un hospital terciario, ¿cómo es este hospital? En diferentes hospitales, una red de atención sanitaria, lo que aplique en cada caso. También hacer una mención a la aprobación ética de nuestra investigación y después incluir explicaciones que sean necesarias tener antes de empezar a leer los resultados. Esto quiere decir, primero de todo, incluir qué variables vamos a mencionar. Después, si utilizamos alguna definición, incluir esa definición en los métodos y finalmente qué tipo de análisis se van a desarrollar y cómo se han desarrollado esos análisis. En este caso, podría haber referencias potencialmente, especialmente si hemos desarrollado, tenemos una publicación específica en los métodos, cosa que últimamente es más frecuente, pero si no, no suele venir muy acompañada de referencias. Y también podríamos incluir potencialmente tablas y figuras, como la que vemos en la imagen. Estos serían los métodos de una publicación en la que teníamos un primer párrafo en el que hacemos una descripción general, después definiciones, también mencionamos cómo hemos hecho nuestros análisis, en este caso se hizo un emparejamiento entre casos y controles, mencionamos cómo se hizo ese emparejamiento, qué variables se incluyeron, si había alguna excepción y también cómo se desarrollaron los análisis estadísticos. Los resultados. Aquí solamente escribimos lo más relevante. En las tablas o en las figuras, sobre todo en las tablas, podemos incluir información que sea también de interés, pero no que sea tan relevante como la que iría en resultados. Y empezaríamos de una descripción más general a una descripción más específica y también incluiríamos comparaciones, todo ello haciéndolo de una manera, con una cronología
lógica. Como decía anteriormente, pues si estamos describiendo un paciente o un grupo de pacientes, el cómo sería en el momento de que esos pacientes fuesen admitidos en un hospital, por ejemplo. Es recomendable evitar duplicidades con tablas y figuras. Esto era relevante especialmente antes, cuando todas las publicaciones aparecían en papel. Ahora que son en versión online, no es tan relevante, aunque sí que es verdad que los revisores o a la hora de hacer las revisiones seguimos manteniendo esa idea para evitar duplicidades y normalmente no habría referencias. La única excepción puede ser que, por ejemplo, hagamos una publicación general y de esa publicación salgan subanálisis o subpublicaciones. Es decir, hacemos una publicación de cómo o cuántas muestras de cultivos se han procesado en un laboratorio en 10 años. Pues si de ahí sacamos, por ejemplo, un análisis de costes, podríamos mencionarlo, la primera tabla, que es la descripción de todo lo que ha ocurrido en ese laboratorio en los 10 años de análisis, podríamos incluir la tabla del paper original y así habría una referencia, pero no es muy común. Pasamos ya a la discusión. La estructura aquí está más o menos clara. Un primer párrafo con un resumen de lo más importante de la observación. Después, el resto de los párrafos serían una comparación de los datos con la literatura previa, así como una interpretación de los mismos. Personalmente, yo lo que suelo hacer es utilizar la estructura de los resultados, porque ahí he ido marcando qué aspectos son los más importantes e incluirles la interpretación. Digamos que es como si los resultados se los presentásemos a un niño o a una niña y nos estuviese preguntando todo el rato por qué. ¿Por qué esa distribución por sexos? ¿Por qué es más frecuente un cáncer que otro? ¿Por qué se han administrado a unos pacientes un tratamiento y a otros otro tratamiento? Y también, como decía, compararlo con la literatura existente. Pues, por ejemplo, en X país la prevalencia de una enfermedad es mayor. ¿Por qué? Pues está asociado al clima, está asociado a las condiciones socioeconómicas, lo que corresponda en cada uno de los artículos. Tendríamos un penúltimo párrafo específico para las limitaciones, es decir, qué aspectos de nuestra publicación deberían mejorar y por qué deberían mejorar. Y finalmente un último párrafo que serían las conclusiones. No es un resumen, es parecido, pero no es un resumen y esto hay que tenerlo en cuenta. Y aquí en esta sección también serían necesarias las referencias. ¿Por qué? Porque estamos comparando nuestros datos con literatura previa, ahí tendríamos un motivo por el que incluir referencias y por qué en nuestras interpretaciones podemos apoyarnos en literatura existente también. Aquí tenemos un ejemplo con el párrafo inicial del resumen de lo más relevante de la observación. La parte de en medio, digamos, no la he incluido y tendríamos la sección de limitaciones, en este caso es un poquito larga, y las conclusiones. Y luego las referencias. Las referencias tienen que mantener una coherencia y tenemos que utilizar siempre el mismo sistema. Las revistas suelen indicar el sistema que ellas prefieren. En ciencias de la salud normalmente se suele utilizar el método Vancouver y el estilo, como decía, depende de la revista y es importante mantener la coherencia. Hay mucha gente que las realiza a mano, lo cual me parece una auténtica pesadilla. Nosotros utilizamos gestores bibliográficos, hay diferentes softwares para ello. Tenemos EndNote, tenemos Mendeley, tenemos Zotero. Yo personalmente el que utilizo es EndNote y la verdad es que me resulta muy útil y me ahorra muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos ahí nuestro propio listado de publicaciones, las vamos incluyendo en nuestro archivo de Word y según vamos incluyendo nuevas publicaciones o si nos hemos equivocado y hacemos algún cambio o cambiamos el tipo de, pues cambiamos de Vancouver a otro estilo de hacer la citación, simplemente se marca en el EndNote y lo hace automáticamente. Nos ahorramos el proceso de tener que ir una a una con cada una de las revisiones haciéndolo a mano. Las tablas y las figuras tienen que ser autoexplicativas. Esto quiere decir que
tienen que poder presentarse copiándolas y pegándolas. Es decir, por ejemplo, mañana yo tengo que hacer una presentación de aspergilosis asociada a COVID-19. Pues miraré diferentes publicaciones y copiaré tablas y figuras. Incluyo la referencia y demás, pero cuando copio esa figura o esa tabla tiene que estar toda la explicación. No hace falta que incluya partes del texto de la publicación en sí misma. Tienen que incluir un título, tienen que ser concisas y sencillas. Si aplica esto sobre todo a las figuras, incluir colores, hay que incluir colores. Es importante tener en cuenta a las personas que son colorblinded, que son daltónicas. En Internet podemos comprobar cómo de amigables para las personas daltónicas son nuestras figuras. Simplemente a veces subiéndolas, cargándolas a la página web o simplemente copiando y pegando. Y normalmente ayudan muchísimo. Después, las abreviaturas tienen que, si utilizamos alguna abreviatura, tanto en las figuras como en las tablas, tienen que estar incluidas en la leyenda de la tabla o de la figura respectiva. Estas tablas, sobre todo las tablas, pueden llevar referencias. Un ejemplo clásico sería referencias en una tabla de una revisión, y tienen que tener una mención cronológica en el texto, de manera independiente, tablas y figuras. Es decir, estamos escribiendo los resultados y mencionamos a la primera tabla. Ponemos tabla 1. Después, tabla 2, tabla 3. Pero esto se puede intercalar con las figuras. Es decir, podemos tener tabla 1, tabla 2, figura 1, tabla 3, figura 2. ¿Vale? Es decir, tablas y figuras tienen que mantener una coherencia en su cronología interna, pero luego se pueden solapar. Aquí tenemos unos ejemplos de figuras, por ejemplo, un mapa de Europa con los países coloreados en 4 formas diferentes. Tenemos en gris para las instituciones o los países de los que no hay datos. Después, cada uno de los colores tiene un significado que viene explicado al abajo a la izquierda, y vemos unos puntos naranjas de los cuales también hemos incluido la explicación. Y además, en la leyenda hemos incluido información adicional. Otro ejemplo de figura lo tenemos arriba a la derecha, con diferentes tonalidades que explican diferentes aspectos, y finalmente una tabla. Estos son 2 figuras y una tabla de una publicación que simplemente hemos hecho copiar y pegar. Y después tendríamos otros aspectos de la estructura. Al principio, en tiempos pasados, esto no era tan frecuente. Últimamente está convirtiéndose en más común. Financiación, es decir, si hemos recibido dinero para desarrollar la publicación. Conflictos de interés que tengamos, ya sean relativos a la publicación o más allá de la publicación. Agradecimientos. También qué autor ha contribuido de qué manera a la publicación y qué política de acceso a los datos tenemos. Es decir, cómo yo como lector puedo acceder a los datos de tu publicación. Y después tendríamos los apéndices o las secciones suplementarias, que iría todo lo demás que sea importante, como tablas, figuras o métodos que por diferentes motivos, ya sea limitaciones de las revistas, por ejemplo, límite de 5 tablas y o figuras. Pues si queremos incluir alguna tabla más, tendrá que ser en el apéndice. O limitación en los métodos. Por ejemplo, desarrollamos o escribimos un artículo original de unas 2.500, 3.000 palabras, y nos sugieren desde la revista que hagamos una resubmission, pero como carta o como reporte breve. Pues entonces tendríamos ahí una limitación y podríamos aprovechar en este sentido el apéndice. En cualquier caso, siempre tendría que incluir una mención en el texto. Y aquí las tablas suplementarias, figuras suplementarias, también contarían con su propia cronología. En el caso de reporte de casos, cuando tengamos algún caso muy especial, se me ocurre, por ejemplo, el año pasado o al principio de este año, que se reportó en Italia un caso de un paciente con diagnóstico simultáneo de VIH, SARS-CoV-2 y mpox.
Pues, por ejemplo, hicieron un reporte, una publicación específica de este paciente, porque era un paciente muy especial. Este reporte de caso tiene que ser conciso a la par que explicativo. Si podemos incluir figuras que ayuden a comprender mejor lo que estamos incluyendo en el texto, sería muchísimo mejor. Y personalmente creo que es muy importante seleccionar un día como el día 0 y narrar todo en base a esa fecha. Día -4, día 57, es decir, tenemos diferentes momentos relevantes en un episodio médico de un paciente. En el momento en el que han iniciado los síntomas, en el momento en el que ha sido admitido en el hospital, en el momento en el que se ha tomado una muestra, en el que se ha diagnosticado, en el momento en el que se ha iniciado a tratar. Tenemos diferentes momentos, pues hay que elegir uno de ellos como día 0 y en base a ello narrar la historia. Para resultar o hacerlo de una manera más sencilla, lo que podemos hacer es escribir todo el reporte del caso con la fecha original y después decidir cuál es el día 0 y en base a ese día 0 adaptarlo. Y potencialmente puede tener una estructura diferente del artículo original que mencionamos anteriormente, aunque esto realmente varía según las revistas. Un ejemplo de las figuras explicativas para un reporte de casos es la que tenemos en la imagen. En este caso, como día 0 han seleccionado el día de admisión al hospital, después han ido aportando en cada uno de los días qué ha ido sucediendo. En este caso es un caso de una candidemia por una coinfección de Candida albicans y Candida glabrata, y también nos menciona qué día tiene X tratamiento, qué día tiene otro tratamiento, cómo se cambia, cuándo se cambia, etc. Y resulta bastante sencillo de poder comprender todo el proceso. Una vez que tenemos escrito el artículo, tendríamos que enviarlo a la revista. Y aquí tenemos un poco la pescadilla que se come la cola que decimos en España. Realmente la idea de la revista también es recomendable tenerla antes de escribir el manuscrito, porque así lo escribimos directamente siguiendo el formato de la revista. Es importante saber si hay artículos recientes sobre el tema. Y esto es importante por dos motivos. Uno de ellos para no olvidarnos mencionarlo y otro de ellos porque si una revista ya ha aceptado una publicación recientemente en un tema en concreto, es poco probable que vaya a aceptar una segunda publicación en ese mismo tema. También hay que seguir las instrucciones que nos dan las revistas, ya sea a la hora de la estructura, también, por ejemplo, el tipo de inglés que utilizamos, si es inglés de Estados Unidos, inglés británico, cómo hacemos las referencias. Hablando de las referencias, el estilo de citación puede depender de cada revista. Por ejemplo, hay revistas que nos mencionan que tenemos que incluir números dentro del texto en pequeñito y en alto en la parte superior, en superscript, que se llama en inglés. Otras nos piden que sean los números en tamaño normal entre paréntesis, otros entre paréntesis cuadradas. Otras veces, esto en concreto no lo he visto yo mucho en ciencias de la salud, pero por ejemplo en las tesis sí que aparece con el nombre del autor o de la autora y el año. Al final cada revista elige y nosotros nos tenemos que adaptar. Y si no nos adaptamos, podemos vernos en la situación de que nos rechacen la publicación directamente y sin siquiera enviarlo a revisores o directamente al editor o la editora. Y otros aspectos importantes en relación a la revista objetivo, el idioma. ¿Qué idioma queremos utilizar? Realmente, si queremos que llegue a un mayor número de personas, ese idioma tendría que ser el inglés, por suerte o por desgracia. Otro aspecto importante serían los costes. En muchas revistas es necesario pagar, ya sea como lector o como autor o autora. Por ello, especialmente si tenemos que pagar como autores de la revista, es importante chequear las suscripciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que en nuestras instituciones pueden tener acuerdos con diferentes editoriales de tal manera que publiquemos o gratis o a un precio reducido.
y es importante saber en qué revistas esto nos aplica para aprovecharnos de ello. Ya puede ser el Ministerio de Investigación o el Ministerio con políticas de investigación en nuestro país, nuestra universidad, nuestro hospital o nuestro centro de investigación. El Open Access es un poco un arma de doble filo, porque al final alguien lo tiene que pagar, ya sea como lectores o sea como, autores. ¿Qué revista elegir? A veces es muy complicado. Sí que está más o menos claro de, pues mi tema es infección, mi tema es hematología, nefrología y demás, pero dentro de ello tenemos muchas revistas y cada vez surgen más. Hay una herramienta o las editoriales tienen diferentes herramientas. Si vais a Google podéis poner Journal Finder y nos aparecerá como la captura a la derecha. Las editoriales tienen buscadores en los que podemos incluir nuestro resumen, nuestro abstract, a veces también nos piden el título y a veces no viene dado por las propias editoriales y con ello nos recomiendan a qué revista podemos enviarlo. Por supuesto que es solamente una recomendación, no quiere decir que si lo enviamos a esa revista va a ser aceptado ahí. Pero bueno, nos guía un poco. Y otro aspecto importante a la hora de elegir la revista es el factor de impacto. No porque sea importante per se, sino porque hay personas que sí que lo utilizan como factor importante. Y al respecto de los costes, a veces hay, cuando recibimos invitaciones para participar, pueden ser invitaciones que impliquen que la publicación es gratuita. Esto también depende de la editorial. También puede suceder que ocurran con un descuento. Y a veces, cuando actuamos como revisores en algunas revistas, nos implica un descuento o la acumulación de descuentos para publicar después. Con lo cual, a veces es una buena opción revisar primero y publicar después para que nos salgan las publicaciones más baratas o incluso gratis. Y toda submission va con su carta de presentación. Esta es una carta de presentación original de un artículo nuestro. En este caso fue rechazado, pero ahora está en revisión en otra revista. Y la estructura que seguimos nosotros es la que veis. Primero, un párrafo en el que indicamos por qué nuestro artículo y cuál es nuestro artículo. Después, una breve descripción del mismo. En cierto modo sería parafrasear las conclusiones. En tercer lugar, mencionar qué gana la revista incluyendo o aceptando nuestra publicación o enviándola a revisión. Y también a veces es importante mencionar que seguimos las recomendaciones de la revista. Y luego, por último, pues un cierre a la carta. Aquí tenemos algunas páginas web interesantes, como por ejemplo ChatGPT, también en Google tienen Google Bard, que nos puede ayudar a mejorar la redacción. También hay herramientas online para parafrasear, que si, por ejemplo, nuestro inglés no es muy bueno, pues podemos ponerlo de la manera que lo hayamos escrito y nos ayuda a mejorar un poco esa redacción. Otra herramienta es Google Ngrams, que nos sirve para saber cuáles son las collocations o básicamente qué preposición va después de qué verbo o cómo hay que combinar, cuál es la manera correcta de combinar palabras y lo que mencionaba anteriormente, el Journal Finder o el buscador de revistas. Y otros aspectos importantes u otras formas de presentar los resultados son las conferencias y también las redes sociales como LinkedIn, ResearchGate o Twitter o bueno, el nuevo nombre que tiene X y también realizando vídeos explicativos en YouTube. Y por último, creo que es importante mencionar que lo que no se publica no existe. Es decir, el día de mañana, si queremos hacer o alguien quiere hacer una revisión de X patología, si nosotros tenemos esos casos y no los hemos reportado, va a parecer como que en nuestra institución o en nuestra región o en nuestro país no han existido, ¿vale? Entonces es importante reportar lo máximo que podamos en base a nuestras circunstancias, ya sea de manera independiente, incluyendo en registros, según aplique a cada caso. Y esto sería todo. Muchísimas gracias y cualquier duda que tengáis me podéis escribir a mi correo electrónico john.salmantón-garcía@uk-
köln.de, o también escribiéndome a mi Twitter, @salmantongarcía. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Muchas gracias. Felicitaciones por la presentación. Cecilia, ¿estás por ahí? Sí. Muchas Hola, gracias. muchas gracias. La verdad, muy interesante cómo está también resumido y toda la información necesaria tan claramente presentada. La verdad que muchas gracias. Un montón de cosas a mí me sirvieron que me gustaría preguntarte tu opinión y tu experiencia, ¿no? Claro. Así que voy a arrancar yo con una preguntita, después vamos a darle espacio a todos los demás participantes para que puedan evacuar sus consultas, dudas y aprovechar que estás acá conectado. Y cualquier cosa después si no sigo yo también, otro rato. Una de las cosas que me pareció interesante desde el principio que comentaste fue el tema de cómo identificar los archivos y demás. Pero hay una pregunta que te hago yo. Si tenés tu experiencia o cómo lo manejan ustedes o cuál es la visión de ustedes con respecto a utilizar archivos compartidos en un Drive, por ejemplo, ¿no? Donde por ahí se pierde esa continuidad en vez de un intercambio de archivos. La verdad es que yo no me apaño muy bien con compartir archivos online. Creo que puede ser interesante si se está escribiendo a más de dos manos, es decir, si se está escribiendo de manera conjunta, pero es lo que tú mencionas, que al final puede ser complicado el mantener un orden, digamos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, la verdad es que siempre utilizo, digamos, los archivos offline. Sí que es verdad que cuando hay diferentes autores, lo que solemos procurar es que haga como una ronda completa. Es decir, nos enviamos el archivo entre tú, Cecilia, Norma y Luis. El archivo original lo has creado tú, Cecilia, entonces nos lo envías. Yo incluyo mis primeros comentarios. Después, Norma incluye sus comentarios sobre los míos y finalmente Luis incluye sus comentarios sobre los de Norma y sobre los míos. De tal manera que tú recibes todos los comentarios solamente en un archivo y a ti te ahorra un montón de tiempo porque no tienes que ir comparando diferentes versiones al mismo tiempo. Entonces, yo Claro, personalmente suelo trabajar más offline que no en los OneDrives y demás porque es que me lío. claro, una de las cosas que, por ejemplo, siguiendo esa estructura, que a mí me parece como por ahí la más prolija, ¿no? Y la más organizada. El problema por ahí a veces son los tiempos, ¿no? Que hasta que no libera una persona su sección y que escribe y que hace los comentarios no le llega a la otra, y eso a veces te juega como es una espada de doble filo en lo que hace que a veces uno quiere sacar este artículo, enviarlo rápido o que avance y que se vaya finalizando, ¿no? Sí, ahí también tú, como por ejemplo, como autora principal, puedes poner unos horarios a los coautores de mandadme las revisiones, pues yo que sé, das 2 días a cada coautor y también las responsabilidades como coautores. Al final, em, obviamente, digamos que el paper es del autor, podríamos decir que es del autor principal o el autor principal es quien lo coordina, pero que seamos coautores no quiere decir que no tengamos que hacer nada o que todo esté ya hecho. No, no, eso implica también una responsabilidad y esa Claro, responsabilidad es leerse el artículo porque básicamente cuando haces cuando lo subes a la revista, tú como corresponding author o como autor principal estás diciendo que todos los autores se lo han leído y están de acuerdo con lo que está ahí escrito. Entonces, eso, yo creo que iría un poco, tú como autora principal puedes guiarles y darles digamos, el mayor orden posible y también como coautor, digamos, ser lo más responsable posible. O sea, es por las dos partes. claro. Y solo como para redondear un poco la idea, por más que sí, que es verdad que trabajar online o en una carpeta, en una nube, facilita en algunas cosas este intercambio, puede llevar a grandes
como termina como mucho borrador dando vuelta en esos archivos compartidos con muchos comentarios. Generalmente uno utiliza también el track changes, y entonces queda todo como marcado por muchas personas a la vez y sin terminar de cerrar a veces una idea, y Sí, eso la verdad que lo vuelve un poquito más complicado, sumado a que cuando uno descarga esa información, empiezan a aparecer un montón de errores en esos mismos archivos descargados. No sé si has tenido la experiencia, pero a mí me ha pasado, pues aprovecho a comentar, ¿no? Que todo tiene su pro y sí. contra. Yo personalmente, como lo suelo hacer es, cuando yo soy el autor principal, escribo toda la publicación y después, una vez que está hecha, la distribuyo. Y entonces, realmente esos problemas que tú me comentas, yo nunca los he tenido, pero porque ya he tenido, o sea, ya les doy el trabajo, digamos, masticado. Masticado, claro. Gracias. No sé si alguno de los participantes quiere aprovechar, quieren aprender sus cámaras o no, pueden abrir los micrófonos y pueden hacer sus preguntas, o bien tienen la opción del chat para escribir sus preguntas en el chat. Sofía Nobili, sí, levantaste la mano, así que si querés abrir tu micrófono y hacer tu pregunta. Bien, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bien, bueno, buenas tardes. Primero agradecer la invitación a este taller. Yo vengo del palo de las biológicas, yo estoy haciendo un doctorado en ciencias biológicas y quería consultarles, y principalmente consultarle a John, qué opina en relación a los Call for Papers. Últimamente estamos, junto a mi equipo, ya escribimos un manuscrito bastante avanzado y la verdad que es una limitación muy grande el tema del pago de las revistas, así que últimamente estamos buscando la opción de los Call for Papers, que si bien por ahí tienen la limitación de que son muy específicos y por lo general justamente están enmarcados a un evento o algo, digamos, un evento científico en particular, en teoría tienen como la ventaja de que es mucho más expeditivo el tema de la revisión y la publicación que enviarlo a un journal, digamos, a una edición regular, digamos. Pues al final, realmente con los Call for Abstracts, una cosa importante es asegurarse que realmente la publicación vaya a ser gratis, porque hay editoriales en las que sí, te invitan, pero la publicación solo incluye un descuento. No en todas las editoriales ocurre así, pero en algunas sí. Diferentes métodos para publicar gratis son, como mencionaba, el saber qué acuerdos tiene tu institución o la institución de alguno de los coautores. Normalmente ese coautor o esa coautora tiene que ser la corresponding author para de esa manera beneficiarte de esos descuentos. Y luego también eso, a veces actuar antes como revisor o como revisora puede hacer que después tengas un descuento. Personalmente nunca he ido buscando las calls for abstracts, pero sí que es verdad que procuro tener el listado de las revistas en las que puedo publicar gratis o publicar con algún descuento porque hay algún acuerdo eh, entre mi gobierno o, bueno, el gobierno de la institución para la que trabajo y demás. Entonces, yo creo que eso es importante. Y luego, a veces también una opción que se me ocurre es mirar estos call for abstracts y contactar a los editores. Sí es cierto también que a veces hay descuentos en base a la economía de los países, pero no creo personalmente que sea muy realista. Es decir, los factores que siguen no creo que estén muy ligados a la realidad, porque por ejemplo en el caso de Argentina dudo mucho de que ninguna revista dé absolutamente ningún descuento porque valora que el potencial económico del país es impresionante y luego puede ser que no sea así. O sea, realmente tiene que ser un país con necesidades muy importantes. No sé si he respondido a tu pregunta.
Sí, sí, perfecto. Incluso, es más, iba a mencionar que justamente Argentina no tiene convenio con ninguna de las editoriales y por ahí es un poco un limitante a la hora de querer publicar en revistas de alto impacto. Principalmente nosotros elegimos más que nada lo que es el Elsevier, pero bueno, Mm. por ahí con el tema del Open Access se complica un poco y acá es como que todavía nos debemos una discusión muy grande porque también está la cuestión de que si, capaz que si ya dejáramos de pagar lo que son las suscripciones a nivel institucional, ese dinero podría destinarse a la publicación Open Access. Pero bueno, es Sí, un tema todavía. hay, también puede ser desde esa perspectiva importante saber en qué revistas se puede publicar gratis. Hay en algunas que todavía hay en algunas que de hecho es gratis publicar y leer. Por ejemplo, se me ocurre Emerging Infectious Diseases, que es la revista del CDC. No sé cuánto puede aplicar específicamente al tipo de investigaciones que tú realizas. Y luego también, pues eso, ir a las que como autor es gratis. Puede ser que luego te ocurran limitaciones a la hora de que la gente lo pueda leer, pero en ResearchGate se pueden distribuir eh, los archivos de manera privada y luego también hay formas para obtener artículos como lector de manera gratuita. Bien. Bien, gracias, John, gracias, Sofía. Creo que también esa discusión, como vos decís, es muy importante y también creo que en esto incluye la importancia o qué importancia le estamos dando a veces al factor de impacto en la decisión de las revistas que uno elige, ¿no? Que a veces se complica más y son más difíciles de alcanzar a nivel de sus costos, ¿no? Mm. Pero esa es una discusión aparte. No, no hace falta que entremos en esto, o podemos dejarlo por ahí quizás para después. Tenemos un par de preguntas acá en el chat y no quiero dejar de comentarlas. Dos personas coinciden en cuál es tu consejo o las herramientas para la elaboración de los graphical abstracts, que a veces muchas revistas los piden. Sí, eso realmente es algo más o menos nuevo y yo lo he tenido que hacer un par de veces y lo que recomendaría es hacerlo lo más graphical posible, es decir, con la menor cantidad de texto. Sé que hay herramientas que nos ayudan a incluir figuras y demás. Yo creo que eso sobre todo las personas que hacen laboratorio y incluyen explicaciones a nivel de moléculas y demás, tienen mayor control al respecto. Yo trabajo con pacientes, entonces, o con información de pacientes, mejor dicho. Entonces no tengo tanta experiencia al respecto y pues normalmente lo haría parecido a cómo se haría un póster en mi caso. Entonces, normalmente para organizar un póster yo utilizo PowerPoint y incluir la menor cantidad de texto posible y incluir gráficos, figuras, pues, mapas y demás. A raíz de esto, creo que es importante también, no sé qué opinás, remarcar la importancia de los programas que se utilizan para el diseño de las figuras, ¿no? O sea, no sé qué recomendaciones tenés vos. Normalmente las figuras que yo utilizo tampoco es que sean excesivamente elaboradas, pero sí, o sea, al final sí que es verdad. O por ejemplo, una cosa que yo suelo hacer es si en alguna publicación he visto una figura que me gusta, o una cosa que se puede hacer es contactar al corresponding author y preguntar cómo se ha hecho. Por supuesto que tienes la posibilidad de que no te contesten, pero te pueden contestar. Desde luego que si no les preguntas no obtendrás respuesta. Entonces, yo la verdad es que soy una persona de preguntar, sí, de mucho preguntar. Entonces, siempre que tengo alguna duda o veo una figura que me gusta, pues pregunto, oye, ¿cómo has hecho esta figura? ¿Cómo has hecho este gráfico? ¿Cómo se puede hacer? También en YouTube hay muchos tutoriales buscando también en Google o el buscador
que utilicéis pueden ser de ayuda, pero sobre todo eso, si por ejemplo veis en Twitter también, alguien que sepa o que lo haya hecho, yo les preguntaría y a veces puede ocurrir que te contesten. O sea, por ejemplo, un caso mío reciente se me ocurre. Estábamos haciendo una publicación y necesitábamos un mapa en concreto, yo no conseguía hacerlo. En Twitter vi un investigador que lo hizo, le contacté, me contestó y pudimos hacer el mapa como queríamos. Entonces, al final yo creo que es eso, animarnos a contactar y establecer estas conversaciones. Sí, y creo que también muchos por ahí nos acostumbramos o nos parece como muy fácil porque lo tenemos al alcance de la mano, PowerPoint, ¿no? Pero después llega el momento donde por ahí ese artículo está aceptado y no pasa los controles de calidad de las revistas. Entonces ahí se retrasa por ahí la disponibilidad del artículo incluso online porque las figuras no están del todo listas y hay algún que otro programa disponible que no necesariamente tiene que ser un Illustrator porque son pagos Sí, o un claro. CorelDRAW que también hay que pagar. Hay otros que por ahí están disponibles y son gratis, como les comento a todos los que están participando, que por ahí pueden utilizar y empezar a entrenarse desde el principio y prontamente a cómo funcionan esos programas, porque al final les van a dar los archivos con la calidad necesaria, que muchas veces lo solicita la revista y aparte, bueno, es para que también se luzca el trabajo de cada uno, ¿no? De los gráficos que uno va generando. Eso es. Tengo otra preguntita acá. Hay una participante que dice que si recomiendas incluir un párrafo de resumen, calculo que quiere decir en la discusión, ¿en qué casos se debe incluir o no ello? No sé, Freddy, no sé si querés corregirme si es que no fue exactamente la pregunta así, porque me parece que hay un error en la pregunta que no me queda muy clara. Freddy Villanueva Contreras, no sé si querés abrir el micrófono y consultarlo. Sí, el resumen al final de la discusión, me comenta acá. Si es necesario, si lo recomendás. Lo que iría al final de la discusión serían las conclusiones, no realmente el resumen. Lo más parecido al resumen sería al inicio de la discusión que mencionaríamos los aspectos más importantes de nuestros resultados, pero el último párrafo de la discusión serían las conclusiones, podríamos decir las implicaciones de de nuestros resultados y los pasos a seguir. Por ejemplo, si hemos hecho un estudio observacional, pues es común ver cómo se menciona que es necesario desarrollar ensayos clínicos que apoyen los resultados que se han presentado. Bien, gracias. Después tenemos otra pregunta que es si en el país de ustedes, que yo imagino, o sea, estás vos en Alemania, tienen limitaciones para publicar en revistas pagas. ¿En Yo me revistas, perdón? pagas, o sea, que cobran. Si tienen alguna limitación. Dice, en su país tienen limitantes para publicar en revistas pagas. Es la pregunta. Am, No sé, Dante, si vos querés abrir el micrófono y elaborar un poquito más la pregunta. Sé que hemos tenido, no sé si a nivel regional o a nivel central, limitaciones o recomendaciones de publicar en ciertas editoriales y no en otras, básicamente por los pagos que hay que hacer. Pero nosotros personalmente nunca hemos tenido ninguna limitación. Sí que entiendo que al final quien pague pueda poner una limitación al respecto, pero yo personalmente nunca lo he tenido en Alemania, ¿eh? Aunque sea español, todo aplica a Alemania porque realmente ha sido donde he trabajado. En España no sé cómo funcionará. Claro. Bien. No sé, Dante, si querés Ahí está Dante. Dante pasar está. con esta pregunta. ¿Venís bien o querés ampliar la pregunta? No, no, está bien, está contestada. Simplemente, digamos, para ustedes el que sea pago, digamos, es muy costoso el pago frente a los subsidios, a las cosas, o realmente lo que cobran las revistas pagas no es limitante para ustedes en cuanto a enviar artículos para publicar. Em, Hombre, personalmente pagar 5.000 euros por un artículo me parece una cantidad importante. Eh,
pero sí, no hemos tenido. Sí que, por ejemplo, aquí lo que existe es que al cabo del año nuestro gobierno regional nos devuelve o nos compensa por las publicaciones que hayamos sacado, pero eso realmente depende. En compañeros españoles la verdad es que nunca he oído eso. Y sí que es verdad que al final es importante el saber, digamos, cuáles son los derechos que tenemos, en el sentido de, pues igual nuestra institución o nuestro hospital tiene acuerdos con X revistas o a nivel del gobierno regional o del nacional, o saber dónde, o sea, tener esta información que normalmente no la solemos tener y saberlo. Y por ejemplo, yo hasta realmente este año, el año pasado, no tenía esa información y iba mandando, pero ahora sí que la tengo y entonces sí que me guío también por ello a la hora de publicar, porque realmente se puede ahorrar mucho dinero. Claro. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, Hay, hoy hay, Ceci, hay una pregunta de Sebastián Caliba. sí, ahí era la que le tocaba ahora. Dice que para la publicación de reportes de casos, ¿cuántas figuras son necesarias como mínimo para que sea representativo del caso? Pues depende del caso y depende de las limitaciones de la revista. En la figura, por ejemplo, que yo os he presentado, ahí está todo. Está todos los síntomas, cuándo se ha iniciado un tratamiento, cuándo se ha cambiado y demás. Al final es una combinación entre la figura y el texto. En la figura, por ejemplo, en concreto que yo he incluido, era figura con mucho texto. Se pueden utilizar también símbolos. No incluiría tampoco muchísimos símbolos porque al final necesitas un diccionario para entender la revista y complica, o la figura y complica mucho el entenderla, pero a mí personalmente sí me gusta y sobre todo el gráfico de, vale, qué ocurrió en cada día. Por cómo desarrollé yo mi tesis, tuve que leerme muchos reportes de casos y personalmente es una cosa a la que le doy mucha importancia, el personalmente ver un reporte de casos en el que me dice primero hemos hecho esto, después esto otro y finalmente esto otro, está muy bien, pero yo quiero saber cuántos días tenía X tratamiento o cuánto se tardó desde que se tomó una muestra hasta que se obtuvo el resultado. Y entonces yo creo que es una combinación entre ambas y sobre todo también las limitaciones que pongan las revistas, que en reportes de casos y en publicaciones cortas suelen ser un poco más limitantes. Bien, John, una pregunta. Con respecto a esto de reportes de casos y aprobación ética. Es una situación que siempre nos plantea en la revista. Cuando es un caso, tiene que estar incluido en el texto la aprobación por el comité de ética de la institución. En el caso de que sean varios casos o un estudio de un trabajo de investigación de reportes de caso, ¿a quién corresponde la aprobación ética? ¿A quién hay que pedirle? ¿Cómo sería esa situación de, por ejemplo, un grupo de trabajo que nuclee muchos casos de diferentes centros? Cada centro debe tener su aprobación ética para que después, ¿y cuál se manda a la revista? Depende depende de las propias instituciones. Por ejemplo, en los últimos 3 años nosotros hemos estado gestionando un registro de pacientes hematológicos que desarrollaban COVID. Nosotros teníamos a nivel central una aprobación y según la institución era necesaria o no una aprobación adicional. Esto en los métodos lo mencionábamos tal como lo acabo de decir. Hay una aprobación central, en nuestro caso estaba en Roma, en Italia, y según las instituciones de los diferentes coautores han ido estipulando, se han desarrollado. Entonces nosotros en nuestro caso poníamos la aprobación central y después la verdad es que a partir de ahí nunca nos han puesto ninguna pega. En el caso de pacientes
o sea, también al final esto depende de cómo publiques tú los casos. Por ejemplo, si das fechas concretas, muy probablemente necesites aportar un consentimiento informado a tu comité de bioética local. Por ejemplo, con el sistema de los días, el ir fijar una fecha como día cero y en base a ello narrar la historia, puedes ahorrarte el consentimiento informado. Pero al final esto depende de cada institución, la verdad. En nuestro caso, en Colonia funciona así, pero igual en Buenos Aires no funciona así. Y por ejemplo, a la hora de incluir fotografías o lesiones y demás, sí que ahí suele ser más necesario la aprobación y el consentimiento de los pacientes, lo cual es recomendable pedirlo lo antes posible, en el caso de que sea una patología grave o que pueda acabar en muerte para poder contar con ello. Ok, sí, sucede a menudo que en los reportes retrospectivos muchas veces ese consentimiento no está disponible, entonces ahí no se puede gestionar la primera parte que es la solicitud de la aprobación ética de la institución y ahí se genera una traba para el reporte. Entonces, ¿cómo sería esa solución? Ahí va dirigida la pregunta. Sí, al final es saber cómo funciona el aspecto legal en nuestras instituciones. Sí. Luis, ¿querés? No, no sé si hay alguna otra pregunta. Lo que sí me parece que tiene que quedar claro lo que dijo John en cuanto a los autores, ¿no? Que lo hablábamos antes para que no haya problemas, ¿no? De hablarlo antes de enviar el trabajo, que todos los autores vean en qué orden van, y porque eso sí no puede generar algún inconveniente a la hora de seguir con las buenas relaciones, sobre todo cuando son trabajos, digamos que interinstitucionales, ¿no? No en el grupo de trabajo donde uno está todo el tiempo, sino cuando se trabaja con distintas instituciones y los aportes son diferentes. Eso es. Sí, la verdad es que eso cuanto antes pueda quedar claro es lo mejor. Y, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es preferimos poner de más que de menos. Ujú. Es decir, si hay que poner, o sea, y de hecho, algunas veces en este registro que comentaba de pacientes hematológicos con COVID, que aprovecho para decir que si tenéis alguno de estos pacientes, nos contactéis. Hemos tenido limitaciones a la hora de publicar en revistas porque no aceptaban más de X número de autores. Entonces hemos tenido que elegir otra revista porque hemos decidido dar más importancia a mencionar a todo el mundo o a la mayor cantidad de personas posibles en contra de o frente a publicar en una revista en concreto. Okay. Una pregunta con respecto a aprender a referenciar. Nombraste las tres posibilidades. ¿Cómo se accede a esos gestores bibliográficos para aprender eso? Si puedes reforzar ese punto. Sí, yo creo que en Google tiene que haber cursos de cómo hacerlo. El que yo utilizo, como digo, es EndNote. Sé que EndNote va con licencia, pero probablemente sin hacer demasiados clics se puedan encontrar alguna versión no tan reciente para la que no haga falta utilizar eh, licencia. Y normalmente también a veces, o sea, yo recuerdo de mis tiempos de estudiante que las universidades en las que estaba tenían licencia para ello. Pero seguro que además hay herramientas gratuitas y, por ejemplo, con los nuevas herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y Google Bard, probablemente no te sepan ir arreglando o ordenando los números cronológicamente según vas haciendo cambios, pero sí que es verdad que la última parte de el mantener una estructura
coherente y demás, creo que sí que lo pueden hacer bastante aceptablemente. Yo quería comentar una cosita que nosotros nos encontramos desde la revista con el tema de ChatGPT y aprovechar a transmitírselo a todos los participantes. Es que en el caso de que sean, hay una tendencia a que todo el mundo aproveche esta herramienta. Desde las editoriales, muchas editoriales y muchas revistas lo que están solicitando es que esté declarado, que si ustedes hicieron uso de esta herramienta, no es que sea malo, sino que esté declarado que está hecho ese uso, ¿sí? O sea, porque para asegurarnos que, bueno, que así como ustedes citan referencias, otros artículos, esta es otra herramienta informática que se utilizó para poder de escribir bueno, de generar el artículo. Entonces, también para evitar que haya confusiones cuando es algo que está escrito, si tuvo una validez, y bueno, aparte de eso, asegurar también que haya una curación de parte de cada persona de que lo que recibe en el chat GPT, por favor, también sugerencia, más que por favor, revísenlo, que puede haber errores también, ¿sí? Es una recomendación, aprovechando que me lo había notado para consultarlo también, ¿no? O sea, para preguntártelo, John, en ese sentido. Sí, al final realmente eso es muy antiguo. O sea, los escritores médicos llevan existiendo un montón de tiempo y al final digamos que esto es un escritor médico gratuito. O sea, no por ello ni la publicación es peor, ni no va a ser citada, ni nada. Y sí que es verdad que dependiendo, o sea, ya hay publicaciones en las que incluso mencionan a ChatGPT como uno de los coautores y según la revista tienen también su método para tratar con ello, pues ponerlo no sé si hay muchas que solicitan ponerlo de coautor, pero ponerlo como tú indicabas, Cecilia, de se ha utilizado la ayuda para la redacción o para sugerirnos los análisis o como corresponde en cada caso. Sí, también les comento que, bueno, bueno, disculpen el ruido de fondo, justo hoy más temprano tuvimos una charla con una persona que trabaja en todo lo que es ciencias de la computación y en inteligencia artificial, y se discutió el hecho de que si ChatGPT es la mejor herramienta en este momento, porque parece ser que no es tan open access, y hay otras que hacen la misma tarea, pero sí son open access, entonces como que hasta son más seguras. Desde el punto de vista incluso del uso de datos que ustedes colocan, ustedes incorporan en estas herramientas. Así que no es para tirar en contra, pero tengan presente que hay otras herramientas que por ahí son más seguras para la protección de sus propios datos, que les dan la misma información y que funcionan exactamente igual. Y quería aprovechar este momento, conectarlo con el tema del plagio, ¿no? O sea, creo que es importante también qué implica, ¿no? O sea, qué tendrían que hacer, o si vos tenés alguna recomendación de los pasos a seguir cuando escriben un artículo, de qué hacer antes de enviar, que a veces vuelve con que superan los valores, los porcentuales de los programas que chequean si hubo plagio o no, ¿no? Porque siempre uno referencia otros artículos, pero a veces eso ahora por ahí hasta no alcanza, ¿no? No sé si tienes alguna recomendación al respecto. La verdad es que nunca me he enfrentado a ese problema. Se me ocurre, bueno, primero de todo, que cuando referenciemos no cojamos la frase o la oración de manera directa, sino que lo parafraseemos, porque entiendo que así el sistema no lo identificará. Por supuesto, siempre que cojamos algo de otro lugar, mencionar de dónde lo hemos cogido, y se me ocurre que como protección adicional tener nosotros directamente un programa antiplagio para asegurarnos que eso no vaya a ocurrir y desde luego no plagiar eso desde el minuto cero, claro. Sí, claro, pero viste que ahora creo que el corte es alrededor del 25%, incluso en algunos journals está más abajo. Y en la parte, el mayor problema es la metodología, donde uno utiliza o de las mismas metodologías y ya a veces qué palabras uno puede utilizar, qué sinónimos traer, cómo reacomodar cuando es un protocolo, ¿no? Y el protocolo siempre sigue los mismos pasos.
Creo que a veces la mejor opción es decir, bueno, se utilizó tal X protocolo y parar ahí, que aparte uno gana en palabras, que a veces uno tiene un límite de palabras, pero eso es un problema que mucha gente viene hablando e inclusive nosotros en la revista lo venimos notando también. Sí, eso, por ejemplo, lo que se puede hacer es, si los métodos están descritos, es incluir una referencia en la metodología, como hemos mencionado, y también a veces lo que se puede hacer es directamente hablar con la revista y explicarles. Puede ser que el sistema esté saltando, porque entiendo que los software también identifican las partes en las que está saltando am, el plagio. Y entonces mencionarlo. Sí, porque al final si el problema está ahí, yo creo que, o sea, por ejemplo, y realmente eso aplica en todo, o sea, no todas las respuestas que nos tengan que venir de una revista las tenemos que siempre, digamos, aceptar a pies juntillas. A veces ocurre que, por ejemplo, nos llegan comentarios de una revisión y creemos que no es adecuada. Por ejemplo, en nuestro caso, nos llegó una revisión y, bueno, realmente los comentarios de uno de los revisores no tenían sentido. Había sido rechazado y contactamos al editor de, bueno, es que estos comentarios no tienen sentido y demás. El editor nos lo concedió, hicimos los cambios que sugería el otro revisor y el artículo a día de hoy está publicado. O sea, al final es lo que comentaba antes, preguntar las cosas ah, para poder ver cómo evoluciona. Antes, o sea, el no siempre contamos con ello e ir a por el sí. Sí, esto que decís es re importante, porque a veces tampoco se llega a discutir el tema de cuando se llega a un rechazo, bueno, no desmoralizarse, primero y principal, que a todo el mundo le ha pasado, hasta los mejores, pero aparte es eso, que a veces hay espacio de discusión y uno puede contactar al editor. El editor no es una persona alejada, difícil de contactar, está a no más de un correo electrónico de distancia, y que uno haciendo una buena justificación de por qué puede llegar a salvar, ¿no? O sea, y poder hacer justificación, una muy buena, un texto muy bien armado que explique el por qué no corresponde X o Y de por ahí una evaluación, ¿no? Sí, yo la verdad es que solamente lo he hecho una vez y sí que me costó esfuerzo el animarme a contactar al editor o a la editora, pero es verdad que, bueno, realmente creía que lo que había puesto uno de los revisores no tenía sentido, la otra revisión era completamente favorable y bueno, fuimos con ello y pues nos lo aceptaron, hicimos luego los cambios necesarios y demás. Al final todo es hablarlo. A veces también nos ha ocurrido que el sistema con el hecho de tener muchos autores, el sistema de las revistas nos tenía limitaciones, pero hemos contactado a la revista y nos ha dicho, sí, no pasa nada, nosotros consideramos al resto de los autores también. O sea que al final es todo, bueno, contactarles, hablar con ellos. A veces hay teléfonos. En Elsevier, por ejemplo, también tienen un sistema de chat con el que se puede hablar directamente y puede solucionar un poco las cosas de manera más ligera. Al final también es importante navegar dentro de las páginas web de las revistas para ver cómo podemos solucionar los problemas de una manera sencilla. Bien. No sé si John, hay más. una pregunta, sí, con respecto a palabras claves y highlight, que no sé si me quedé perdida con eso. La elección, ¿cuál es la mejor elección para eso? ¿Qué tener en cuenta? Sí, yo creo que es importante ver más o menos también cuáles suelen ser las palabras claves en publicaciones similares y también tener en cuenta que lo que queremos es que poniendo unas palabras claves X, la gente encuentre nuestro artículo. Con lo cual, pues pueden ser, por ejemplo, las palabras que más se repiten, palabras que sean muy específicas de nuestra publicación. Al final va variando un poco. En este punto aprovecho a un dato que me pasó una vez un jefe que tuve yo, que me dijo, no pongas en las palabras, en los keywords, palabras que están en el título, no tiene sentido. Ya el título tiene, ya tú sabes, un keyword, que entonces en los keywords o las palabras claves pongan otras que no llegaron a poner en el título que les va a ayudar
en esa búsqueda generalizada para que aparezca el trabajo de uno. Así que aprovecho a Sí, comentar. incluso en algunas revistas aclaran ese punto, que dice que las palabras claves no deben estar repetidas en el título. Así que es un buen punto ese. Y obviamente siempre tener en cuenta, ¿no?, que las palabras claves deben estar en alguno de los descriptores, como deben figurar en los descriptores, ¿no? No inventar palabras claves. Creo que eso es importante también. No sé si alguno de los participantes tiene alguna otra pregunta, quiere evacuar alguna duda, aprovechar este momento. Bueno, nos quedan unos minutitos y mientras siguen pensando preguntas, yo voy a hacer una preguntita más, porque yo tengo varias, pero quería saber por ahí tu recomendación con respecto a estos nuevos repositorios tipo BioArchive o medRxiv, donde ya no hay una revisión de pares, lo cual, o sea, el objetivo era otro y terminó siendo este de se publica rápido, pero creo que era un espacio inicialmente de discusión, pero me gustaría más saber quizás tu opinión y recomendación al respecto. Sí, es una herramienta buena para poder obtener comentarios de personas que no aparezcan como coautoras. Nosotros algunas veces sí que lo publicamos y también es una herramienta buena si estamos trabajando con algo que sea muy novedoso y pensamos que nos lo puedan pisar, para que quede constancia de que hemos sido los primeros. Pero sí es verdad que no sustituye a las publicaciones con revisión de pares. Eso está claro y eso yo creo que es algo que no hay que olvidar. O sea, puede servir para distribuirlo o diseminarlo de una manera más temprana, pero no es una publicación. ¿Y vos, tu recomendación cuál sería? O sea, hacerlo en algunas situaciones. ¿Cuál recomendás? O sea, porque creo que por ahí depende de cada tipo de artículo. Pues nosotros lo solemos hacer, pero sí que es verdad que algunas veces me he quedado con mal sabor de boca porque lo hemos subido, pero no nos han incluido comentarios. Entonces es un poco, eh, digamos, como que pierde un poco el sentido. Y sí es verdad que luego a veces puede ocurrir el problema, o al menos yo he visto, que alguien acceda al preprint, pero no acceda a la publicación y entonces cite el preprint y no la publicación y entonces te fastidie las menciones en la publicación. Eso no es menor, claro. Entiendo que los preprints en todo momento los puedes retirar y sé que se puede hacer digamos, un link desde el preprint a la publicación final. Pero también en ese caso, por ejemplo, creo que es una responsabilidad de los autores que te están citando y sobre todo de la revista que acepte los preprints, que tendría que asegurarse de que no haya una publicación final. Y normalmente no suelen cambiar los títulos de un preprint a la publicación final, con lo cual es simplemente copiar, pegar en PubMed o en Google y encontrar la publicación final y hacer una adaptación de la referencia. Pero sí es verdad que a veces, eh, tanto como los autores como las revistas, ignoran ese paso. Pero bueno, al final fallos tenemos todos. Sí, me pasa un poco eso, que siento que era un espacio que estaba habilitado, que no había para la discusión de información y que terminó cambiando o evolucionando hacia muchos colegas que al momento que lo mandan a la revista lo suben el preprint. Entonces, como lo que mencionabas, ¿no? Esto de garantizar que acá ya se sentó precedente de que está este artículo pero que eventualmente no va a recibir un comentario. O sea, como que se pierde la idea original, que era publicar todo y un poco haciendo referencia al título de la charla, ¿no? Que por ahí uno hasta puede subir cosas que no van a tener un fin de publicación última, ¿no? O sea, como que este espacio por ahí lo está brindando, pero si no hay discusión y no hay intercambio, qué picardía al fin y al cabo, ¿no? Que no podamos encontrarlo o aprovecharlo. Quizás se podría pensar a futuro cómo mejorar eso. Sí, y al final también hay que tener a veces un poco de precaución porque según las revistas o
no tienen una política oficial al respecto de los preprints, o si está publicado como preprint no lo aceptan, o exigen que esté publicado ya como preprint antes de aceptarlo. O sea que al final también hay que informarse primero con respecto a la revista final a la que le queremos enviar antes de hacer el preprint. Y a veces hay revistas que directamente lo ofrecen, tienen sus propios repositorios y en el momento de hacer la submission lo ofrecen y no hay que hacer, digamos, dos submissions directamente. Entonces sí que es verdad que hay que tener un poco de precaución en ese sentido porque, bueno, pues tiene sus partes buenas, también sus partes malas y hay que evaluarlo de manera conjunta. Bien. Vamos Em, terminando los sí, ya últimos estamos. minutitos. Sí, pasó muy rápido el tiempo, John. Sí. No sé Creo si que se alguien fue más. un lindo espacio de discusión también, me parece que se armó. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta que quiera aprovechar estos minutos que quedan. Sí, si no, Yo me puede aprovecho para... Una consulta, John. No Sí. sé qué pasa en Alemania, pero muchas veces nos rechazan trabajos porque ya han sido presentados como resúmenes en eventos científicos. Sí. Eso Em, pasa también. la verdad es que no lo he visto eso nunca. He visto lo contrario, que en un evento científico te pueden rechazar un abstract por haber estado publicado, pero no realmente que en una publicación te lo rechacen por haberlo presentado antes en un evento científico. Pero ahí en ese caso diría que miraría en otra revista. Yo aprovecho, John, para volver a agradecerte por acompañarnos en esta actividad muy importante para nuestra revista de la Asociación Argentina de Microbiología. Es Ujú, una revista Open Access y todos los socios de nuestra Asociación Argentina de Microbiología tienen alguna posibilidad con los descuentos. Es una revista que cuesta mucho y es nuestra visibilidad en la asociación. Así ujú. que te agradecemos mucho A por vosotros. este tiempo que nos dedicaste. Mm. Sí, y además al final también hay diferentes formas de obtener financiación. No sé cómo funcionará en Argentina, pero sé que en Europa a veces se pueden llegar a acuerdos con la industria, acuerdos específicos para ciertas publicaciones y entonces o ellos las cubren. Al final es importante explorar cuáles son todas las posibilidades que hay y utilizarlas en nuestro beneficio. Bien, sí, tal cual. Bueno, yo me quiero sumar a los agradecimientos de Norma. La Igual. verdad que fue un placer, la verdad que muy linda tu charla. No sé si la podremos tener disponible para los participantes. Vos avisanos si cualquier cosa vemos de poder hacérselo llegar. Y bueno, nada, muchas gracias a todos los participantes también, que se han conectado y bueno, a vos, John, nuevamente por haber Muchísimas gracias aceptado. a vosotros por la invitación y eso, cualquier duda que tengan me pueden contactar por mi correo electrónico o a través de Twitter. Bueno, muchísimas gracias, John. Un gusto haber compartido este espacio contigo. Igualmente, muchísimas gracias.